esta lectura vamos a ver, a revisar lo que me pedías, saber cómo está tu entorno, cómo están las circunstancias, qué va a pasar y cómo estás tú, cómo te afecta todo esto, porque has estado pasando algunas circunstancias difíciles, algunas cosas difíciles. Primero que nada, ¿cómo estás tú, no? En este momento, y esta carta es realmente muy gráfica y muy obvia de cómo te has estado sintiendo y cómo ha estado pasando la situación. Este 5 de oros nos habla de adversidad material, que lleva también a un sentimiento de desamparo y abandono y malestar emocional. Pero esto habla también mucho que es más que una realidad, bueno, que también es una realidad, pero nace de un sentimiento, porque es un ciclo. Es decir, si hay mala situación económica o material o problemas, adversidades, eso de una u otra manera está reflejando o ha llegado a tu vida por cómo tú estás emocionalmente. Y después a la vez eso te causa malestar emocional. Entonces es como un ciclo que en cierto modo te llama tu atención para que atiendas ciertas cosas y se puedan dar ciertos cambios. Entonces esta adversidad emocional, esta adversidad material que te hace sentir también mal emocionalmente, estresada, nace de ese sentimiento, de un sentimiento de carencia y de que existe también rasgos de dependencia emocional. Vamos a ir viendo cómo se sigue relacionando con las otras cartas para ir aclarando la idea. Las circunstancias externas, bueno, siempre son las que son. La vida trae cosas inesperadas para todos, pero cómo tú te relacionas con estas circunstancias igual habla de más un sentimiento que viene desde ti. Y las circunstancias que te han venido rodeando últimamente están reflejando un conflicto interno que tú traes, que has estado tratando de evitar, que has venido postergando ciertas decisiones y ciertas acciones o darte cuenta de ciertos deseos que puedas tener o frustraciones. Entonces, todo lo que está pasando en tu entorno, lo que ha venido pasando, es un reflejo de eso. Igual viene como a llamar tu atención y a decirte, mira, tú estás con conflictos internos, atiéndelos. Con respecto a tu entorno más inmediato, esa es una carta muy buena que puede salir, este 4 de bastos, porque habla de armonía familiar, de que tienes estabilidad, de que tienes un hogar donde puedes disfrutar en familia y donde realmente estructuralmente hay buena comunicación, donde te sientes bien. O sea, en tu casa, en tu hogar, con tu familia inmediata, las cosas están bien. A pesar de que muchas otras cosas o la carencia de dinero o problemas pareciera que te hace sentir que todo va mal, pero realmente el corazón de tu hogar está bien. Tienes un buen hogar. El 4 es un número de estabilidad, ¿no? Entonces, mientras que estas dos cartas, que son 5 de oros y 5 de bastos, hablan de conflictos, ¿no? Los conflictos no son malos en sí, sino que siempre traen la oportunidad de crecimiento. Esta carta de acá también te habla de que a pesar de que tú puedas estar con problemas económicos y sintiéndote a veces muy mal, siempre hay algún tipo de ayuda disponible que quizá no te estás dando cuenta o no te atreves a buscar o a mirar o a aceptar, pero siempre hay alguna ayuda. Siempre hay alguna salida, digámoslo así. Ahora, lo que te trae miedo, podríamos decir lo que te está obstaculizando bastante, es que tú estás en un estado de añorar el pasado. Y de aquí puede ser que provenga
como que esa sensación de carencia emocional que puede ser incluso inconsciente en ti, que provoca todo lo demás que viene pasando en tu vida. ¿A qué me refiero? Es decir, que muchas veces tú te puedes encontrar añorando incluso tu infancia, cuando te sentías más segura, cuando las cosas quizá eran más fáciles, cuando estabas cuidada, cuando estabas quizá con tu madre o con tu familia cuando eras pequeña. Y esa niña interior que es tu yo emocional, digámoslo, está un poco aferrada a eso. Entonces eso puede ser positivo en el sentido de que, claro, las memorias positivas y alegres nos pueden traer alegría, felicidad, pero se vuelve un obstáculo y alimenta tus miedos porque no te permite aceptar los retos y desafíos que te trae el presente. Es como un poco estar aferrada al pasado por miedo a no poder enfrentarte al presente. Y también tiene mucho que ver con un miedo de no sentirse capaz de muchas cosas por cosas pendientes de la infancia de una u otra manera. Algo faltó desarrollar, algo faltó llenar. No necesariamente que hayas pasado por traumas de que te hayan maltratado, no, nada de eso, sino que a veces incluso por circunstancias externas quizá no pudiste recibir toda la atención que necesitabas en ciertos momentos o todo el cariño. Quizá haya problemas de apego. Es decir, que igual aunque en tu familia te hayan querido y te hayan dado cariño, quizá, no sé, tu madre necesitaba trabajar y no podía estar siempre contigo, aunque igual te hacía sentir segura porque te cuidaba, pero quedó un vacío que todavía no terminó de madurar. Hay una parte de tu niña interior que faltó madurar y eso es lo que te hace tener miedo. Como digo, puede ser de manera muy inconsciente, habría que verlo más a fondo. Por ejemplo, en una terapia, conversando con alguien sobre esta situación o conversando con tu pareja, con tu familia, para irte dando cuenta cuál es ese vacío emocional que tienes o esos miedos. La siguiente carta nos habla de cuáles son las oportunidades que tú tienes para poder salir de estos conflictos, ¿no? Para poder irlos resolviendo. Y esta carta habla de que estás teniendo dificultad para saber lo que realmente quieres. Es como que no tienes claridad en lo que realmente deseas. Entonces es necesario que examines lo que realmente estás deseando dentro de ti y sobre todo lo que necesitas, porque en general el deseo, todo deseo que tenemos es la expresión de una necesidad. Entonces necesitamos escucharnos a nosotros mismos para poder atender esa necesidad. Entonces, la herramienta que incluso la naturaleza te da para esto son las emociones. Tú tienes que recurrir a tus emociones por información. O sea, las emociones siempre te traen información de algo. Por ejemplo, si tengo miedo, tengo que ver miedo a qué y por qué. Y a veces hay otro miedo detrás de ese miedo. Entonces, esto tiene mucho que ver con lo que te decía acá, que si tú estás añorando cosas de tu infancia o un estado de seguridad, la inocencia y todo eso, es porque algo falta de madurar para sentirte capaz de enfrentarte a la vida adulta, a ciertos desafíos de la vida adulta. Entonces, las emociones te dan información en ciertas circunstancias específicas. Tienes que mirar cuándo tienes miedo, en qué situaciones tienes miedo o con qué personas, con qué situaciones. Y ahí tienes que hacer un trabajo de autoobservación y autodescubrimiento. No seguir ciegamente a las emociones, porque por ejemplo, si yo tengo miedo de algo, voy a querer huir, por ejemplo, o me quedo paralizada y no hago nada. Y esa tampoco es la solución, sino escuchar esas emociones y cómo puedo yo ir enfrentando esa situación de una manera manejable.
A veces también puede ser necesario huir de una situación o salir de un lugar que no es seguro, que no es bueno, pero depende mucho de la situación específica. La siguiente carta aquí nos está revelando un poco de tus deseos, porque como te digo, tú estás teniendo dificultad de darte cuenta qué es lo que realmente quieres y necesitas. Esta carta nos habla un poco de eso y habla de que deseas que haya orden, que haya justicia, que las cosas sean transparentes, de poder mirar la verdad de las cosas y tener estabilidad. Entonces, la relación que yo veo aquí es que, claro, quizá en tu infancia tenías cierta estabilidad, cierta seguridad, quizá también te faltó y eso se está reflejando en tus miedos actuales y tú desearías que se llene eso. O sea, en realidad todos los seres humanos necesitamos eso, necesitamos estabilidad y orden para poder funcionar de la mejor manera, sacar nuestros potenciales. Entonces, lo que puedes observar en tu entorno, tanto externo como interno, aunque en el entorno más inmediato que es tu familia, tu casa, más bien todo parece que está ordenado. Ese como desorden está más un poco dentro de ti y se ve en otras circunstancias externas, por ejemplo en el trabajo, quizá en amistades, relación con otras personas que están fuera de tu casa. Entonces es necesario que pongas orden dentro de ti misma primero, para que eso se empiece a reflejar en la realidad. Y eso obviamente escuchando a tus emociones, observando qué circunstancias en tu diario vivir te alteran, te ponen mal, y a qué tienes miedo, qué te enoja. O sea, es un trabajo de autoobservación constante. Ahora, lo que te dificulta, ¿qué es lo que más o menos te obstaculiza para poder ir atendiendo esto? Bueno, que tú obviamente tienes deseos de avanzar, de expandirte, de hacer cosas, de mejorar las cosas, pero sientes que siempre hay obstáculos, hay demoras, hay dificultades, pero sobre todo es porque llevas dentro de ti una sensación a veces de como fracaso o de decepción, pero sobre todo por falta de paciencia y puede ser falta de planificación. O sea, es como que necesitas fortalecer esa parte. Te serviría mucho sentarte a observar y a pensar, como te digo, o sea, todo se une, ¿no? Observar lo que sientes, lo que necesitas y cómo puedes llegar a ello. O sea, y incluso si es necesario escribirlo, paso 1, paso 2, lo que puedo hacer es esto, esto y esto. Y lo voy a hacer de esta manera y las opciones que tengo son estas. Como te decía acá, siempre tienes a tu alcance opciones, tienes ayuda disponible. Solo tienes como que mirar a tu alrededor y, y darte cuenta de esas opciones que están siempre ahí como que esperando por ti para que tomes acción al respecto. Entonces, es más como una sensación, ¿no? Porque claro, también han pasado cosas que te han afectado, que te han golpeado, y es como un ciclo, ¿no? Te sientes mal, pasan cosas, y esas cosas hacen que te sientas peor, y así, y así. Es hasta que tú te des cuenta de que romper con ese ciclo depende de que tú atiendas tus necesidades. ¿Qué es lo que puedes hacer? Digamos, ¿dónde estaría tu fortaleza en toda esta situación? Es en cambiar tu esquema mental. Darte cuenta de que siempre puedes comenzar de nuevo, de que hay potencial para la abundancia y el éxito con tu esfuerzo. Y sobre todo también dándote cuenta de lo que sí tienes, porque tienes cosas buenas, por ejemplo tu familia. Puedes tener ciertas ventajas que quizá a veces no estás valorando porque estás enfocada en lo que sale mal. Entonces tienes que mirar lo que sí tienes para poder planificar a partir de ahí lo que sí puedes hacer. Los pasos que sí puedes dar. O sea, como que el enfoque llevarlo un poquito
en lugar de estar pensando todo lo que me ha ido mal, todo el dinero que quizá he perdido, lo que ha pasado, y mirar a lo que yo diría aquí, ¿no? A lo que sí tienes, a lo que sí has hecho bien, a lo que sí te ha salido bien. Incluso te diría, por ejemplo, a valorar el hecho de tener una buena pareja que está contigo y que te apoya, de que tus hijos estén sanos, de que estén bien, todas esas cosas, ¿no? Que no para todo el mundo están ya dichas, no es algo que todo el mundo tiene todavía. Y todo ese bienestar en tu hogar es obviamente también gracias a ti, porque tú eres un pilar importante en ese hogar. Y esta carta que habla hacia el futuro, el colgado, pero invertido. Igual, como estas tres cartas de aquí nos habla de que, o sea, mucho viene de la sensación que tú tienes dentro de ti, quizá mentalidad a veces negativa, un enfoque negativo, que tiene sentido el enfoque negativo a veces o sea, nuestra mente se enfoca en lo negativo para tratar de prevenirnos del peligro. Entonces, una manera de observar mis emociones, por ejemplo, es que si yo me siento mal con algo, uso mi enfoque negativo para mirar lo que debo evitar. Pero tomo esa información y digo muchas gracias y sigo adelante. No me quedo solo ahí, enfocada en todo lo que ha ido mal y en lo negativo, sino que tomo esa información y la tengo ahí guardadita para cuando sea útil. Entonces, esta carta también te habla de que es importante un cambio de enfoque. O sea, si es que tú cambias de enfoque y empiezas a tomar acciones, los cambios se van a empezar a dar, los cambios positivos. Como te decían estas cartas de acá, también es importante que planifiques. Primero que te des cuenta de qué es lo que quieres, qué es lo que más necesitas, hacia dónde quieres ir y que planifiques. Eso es como que lo que más está fallando. Quizá a veces esperar que las cosas de afuera estén bien, que las circunstancias mejoren para yo actuar. No, tienes que actuar primero y las cosas van a empezar a mejorar. Tú debes saber bien cuáles son las acciones que puedes tomar, que quizá has estado indecisa pensando, no, mejor no hago esto, pero esta carta te habla de que es necesario un cambio. Primero un cambio de enfoque y después cambios a través de acciones y decisiones. Salir de estarse martirizando uno mismo con lo que no hice, quizá con lo que salió mal, con lo que ha pasado, porque puede haber una tendencia fuerte en ti a eso a veces, pero puedes decidir, como te digo, cambiar el enfoque de tus pensamientos. Tú tienes el control de tus pensamientos. Una carta más que saqué fue esta, porque me preguntabas también sobre tu hijo. Saqué adicionalmente a toda esta lectura a tu hijo mayor, que dices que se ha alejado un poco de ti, ¿no? Que quieres saber cómo está. Y esta carta es muy positiva realmente, en todo sentido. Es como que él está en un estado de bienestar, de que ha ido alcanzando sus metas, de que muchas cosas funcionan bien en su vida, incluso que está bien de salud, que él está logrando muchas cosas que él ha querido. Y como que todo funciona, todo está funcionando como debe funcionar en la vida de él. Entonces a ti te preocupaba que él se ha alejado un poco, ¿no? Y con respecto a eso, lo que te diría es que lo natural es que los hijos se separen de la madre, que se vayan alejando. Y más bien en ese sentido te diría que tú has hecho un buen trabajo, que si es que él se aleja y quiere hacer lo suyo, es porque hiciste un buen trabajo y él no está teniendo dependencia emocional de ti. Ahora, ese como quizá malestar que tengas o preocupación de que él se aleje puede referirse a tu propia
a tu propia parte emocional que puede estar todavía necesitando atención. A veces las mujeres nos podemos, consciente o inconscientemente, querer apoyar en los hijos varones, sobre todo cuando ya van creciendo. Es como a veces un refugio y podemos empezar a ser dependientes emocionales de ellos. Entonces con eso hay que tener mucho cuidado para no obstaculizar su proceso de crecimiento. Él vendrá a ti cuando él esté listo, cuando él necesite. Te diría que no te preocupes porque él está bien, está cumpliendo su proceso de maduración, de hacer las cosas que él tiene que hacer, o sea, vivir su vida. Obviamente siempre te va a querer porque eres su madre y por todo lo que le has dado y has hecho por él. Y repito, justamente por eso le está yendo bien, porque tú has hecho un buen trabajo. Entonces tienes que estar tranquila, sobre todo, así como que el consejo general de toda la lectura es que todo depende de tu actitud mental, porque tienes muchas cosas buenas en que apoyarte y puedes tener éxito y las cosas pueden mejorar mucho. Eso sería en general, eso sería el resumen. Espero que te sirva y cualquier duda me escribes.